momento importante porque estamos tratando de que conozcan en realidad todas aquellas cosas que son importantes para el ser humano, que lo tenemos alrededor y que por algunas circunstancias, sea por el contexto social, político, por la pandemia, etcétera, ¿no? Dejamos de apreciar. Y dejamos de apreciar cuando en realidad es una gran oportunidad para poder buscar paz interior, para poder buscar equilibrio emocional, para poder tener un pensamiento más proactivo y más acorde con la posibilidad de poder tomar acción en relación a los problemas que vivimos en la vida cotidiana. Y hoy hemos escogido este tema que es sumamente importante, que es la música y su importancia en el desarrollo del cerebro. Y esto que les voy a mostrar está basado, como siempre, en el conocimiento científico. Hoy sabemos que la música cumple un rol fundamental en el desarrollo del ser humano, y no solamente eso, ha cumplido un rol fundamental en el desarrollo de la especie humana. Van a ver ustedes que antes inclusive de que el ser humano puede expresarse a través del lenguaje oral, ya tenía la posibilidad de comunicarse a través de la música, porque la música es un proceso que va a permitir unificar los procesos emocionales, tanto en su filogénesis como en su ontogénesis, es decir, en su desarrollo, tanto de la especie como del propio ser humano en su crecimiento, como también de las funciones cognitivas más importantes del ser humano. Hablo de la función ejecutiva, de la capacidad que tiene el ser humano para resolver problemas. Miren lo maravilloso de la música, la posibilidad de poder conjugar en un solo proceso, con un objetivo común, tanto la emocionalidad como el proceso cognitivo, para juntos poder no solamente desarrollar el cerebro, sino darnos la capacidad que a través de nuestras conductas podamos ser más funcionales, podamos tener mayor posibilidad de adaptarnos y podamos tener ingenio y creatividad para poder solucionar nuestros problemas. Y entonces, lo primero que tendríamos que hacer, lógicamente, es definir qué cosa es la música. Y esta definición es una definición que a mí me genera mucha atracción por lo descriptivo que es. Vean ustedes, la música es una construcción humana de sonidos ejecutados a través de instrumentos finamente ajustados mediante una programación y expresión motora fina y exquisita. Y quiero, por favor, que se detengan un momento en observar esta definición y se darán cuenta que en esta hay una conjunción de la emocionalidad a través de la sensación de la exquisitez de su proceso, sumado a la posibilidad de una estructuración de conducta motora que puede hacer que un instrumento pueda generar una melodía que sea agradable para nosotros y que nos sirva no solamente para sentirnos bien, sino para podernos comunicar entre todos. Por eso les decía, la música es anterior al propio lenguaje. Por lo tanto, tenemos que entender que la música tiene una influencia muy importante en el ser humano, tanto en su desarrollo como en su capacidad para poder, como hemos dicho anteriormente, resolver problemas. ¿Por qué? Porque la música es un estímulo sonoro que está organizado en tiempo y en espacio y que genera en el individuo una percepción auditiva sumamente compleja. Se va a invertir una porción importante del cerebro para poderla analizar. ¿Y por qué tiene que invertirse una porción importante del cerebro? ¿Por qué tiene que estar involucrada la corteza motora, la corteza sensorial, la perceptiva y también el sistema límbico, que es parte fundamental en la percepción de las emociones? ¿Por qué? Porque la música está dotada de estados emocionales en su expresión y de simbolismos conscientes y estéticamente
significativos y culturalmente valorados. Ustedes me dirán, ¿estéticamente significativos? Por supuesto. ¿Quién no recuerda una melodía en una situación amorosa o en una situación de compartir entre las personas de la misma edad, o en una sensación y recuerdo de haber compartido situaciones importantes con la familia, con los padres, con los hijos? Pero además se suma en la música un proceso que logra unir a una sociedad a través de sus procesos culturales. Por favor, ¿quién no se ha emocionado cuando la selección peruana fue al Mundial y se entonó esta canción que es como nuestro segundo himno, ¿no? Cuando despierto mis ojos y veo. Y la gente lloraba cantando esta canción. Esta posibilidad de la combinación de la cultura, la estética y la emoción es lo que hace de la música un proceso fundamental. Pero si yo tuviera que jerarquizar, ¿qué es lo más importante de la música? Sin lugar a dudas es la emoción. Sin lugar a dudas. Es lo más importante y lo más trascendente de la música. La emocionalidad que nos produce. Muy bien. Y entonces, la música, como les había dicho, ha sido fundamental en la evolución del ser humano. Como les decía, la música es más antigua que el propio lenguaje hablado. Y se ha podido corroborar esto a través de hallazgos arqueológicos de instrumentos musicales. Flautas, por ejemplo, hecho de huesos de ave, ¿no? Que son anteriores inclusive al Homo sapiens. Y en este sentido, la emoción comunicada a través de la música es un componente fundamental de la evolución. La música ha sido la responsable de que los grupos nómades humanos puedan juntarse en sociedades y se puedan comunicar a través de la emocionalidad y también de la capacidad de resolver problemas en objetivos comunes. Por lo tanto, entendiendo que el ser humano es un individuo que crece en una sociedad, hay que entender también que ésta se une a través de la empatía y a través del altruismo. La música es responsable, fundamental, de que el ser humano tenga sentimientos de empatía y tenga la posibilidad de ser altruista, de poder sacrificarse por el otro, poder compartir con el otro. Para eso, la música se constituyó en una vía regia para conseguir estas posibilidades vinculares. Entonces, ¿cómo funciona la música y las emociones? Las emociones expresadas por la música pueden ser diferentes, inclusive de las emociones que convoca la misma música. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, yo como autor de una melodía expreso mi sentir a través de esa melodía, pero yo puedo emocionar a otro ser humano porque comparte conmigo esa emocionalidad o porque en el otro ser humano genera una emoción distinta. ¿Se dan cuenta? Una emoción distinta puede evocar emociones distintas, pero que al confluir generan un camino común. Es lo maravilloso de la música. Y además, comprenderán ustedes que si las expresiones musicales van a depender de la cultura, habrán diferentes mecanismos de inducción de emociones y construcción de significados. Por eso es que la música es universal. Por eso es que la música es reconocida por cualquier grupo humano. Por lo tanto, la música desconocida para una persona puede generar emociones a través del contagio emocional, capitalizando las señales afectivas de la música, miren ustedes. Por lo tanto, la música puede producir experiencias muy placenteras, como sentimientos de comodidad y relajación, pero puede llegar también a generar emociones negativas de alta intensidad como el dolor. Esa es la capacidad de la música, mostrar hacia afuera
no solamente las situaciones placenteras, sino también yo poder comunicar a través de la música mi sufrimiento, mi dolor, para poder conseguir del otro un reconocimiento de mi sufrimiento y una posibilidad de poder ser empáticos. Miren qué maravillosa es la música. Por lo tanto, ¿no es cierto? La música nos va a entrenar, no solamente en el proceso emocional, sino también nos va a permitir, a través de su interpretación, por medio de instrumentos, la posibilidad de poner en práctica la función ejecutiva. Es decir, para yo poder tocar un instrumento, tengo que hacer un proceso muy complejo, donde debo combinar mi posibilidad de poder crear y proyectar mi pensamiento y mi programación motora a la ejecución de un instrumento. Y tendré la posibilidad de ir variando estos programas ejecutivos a través del sonido que yo mismo percibo de ese instrumento. ¿Saben cómo se llama eso? Se llama función ejecutiva. Y la función ejecutiva es la función más importante del ser humano para resolver problemas. Esa es la razón por la cual ustedes deben haber escuchado muchas veces que aquellos niños que tempranamente son expuestos a la música y tienen la posibilidad de gozar de ella, probablemente tengan mayores probabilidades de funciones ejecutivas exquisitas. Probablemente tengan mucho más facilidad para los temas matemáticos, tengan mucha más probabilidad de ejercer una creatividad productiva. Y es justamente por este enlace que hace la música cuando uno ejecuta un instrumento. Entonces, la música instaura tempranamente en el desarrollo del ser humano movimientos y construcciones a través de la ejecución de instrumentos o a través del baile que nos une y nos permite direccionarnos hacia objetivos comunes, empáticos y altruistas. Miren ustedes, entonces cuando hablamos de empatía y altruismo, no nos estamos refiriendo solamente a la emoción con relación a lo que sentimos por el otro, sino también de la capacidad de poder estructurar conductas funcionales que resuelvan los problemas comunes. Miren qué maravillosa la música y la necesidad de estar conectados siempre a través de ella. Entonces, como les digo, no solamente es la cognición, no solamente son aquellas estructuras básicas del ser humano, del sistema límbico, la amígdala, los procesos que se vinculan a través de neurotransmisores tan importantes como la dopamina, la noradrenalina, que nos permite ponernos atentos a la posibilidad de poder percibir estos sonidos agradables o a la posibilidad de poder estructurar movimientos a través del baile, sino también el involucramiento de sistemas superiores, mucho más elitizados, como la corteza prefrontal, sobre todo la dorsomedial, donde finamente se aloja la fe, la esperanza, el altruismo, la empatía, todos ellos juntos para generar ¿qué cosa? Un equilibrio en el ser humano, entre los procesos emocionales más íntimos y los procesos cognitivos a través de la función ejecutiva. Y eso lo puede lograr justamente la música. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que la música va a ser fundamental para el aprendizaje del ser humano, desde la niñez hasta la adultez. Y es la música la que va a funcionar como el pegamento, esta sustancia que va a permitir, como les digo, unir los procesos emocionales con los procesos cognitivos. El conocimiento, ¿no es cierto?, untado de la emocionalidad de hacer el bien y de buscar objetivos comunes. Por lo tanto, vean ustedes, llegaría un ejemplo claro. ¿Cuál es el neurotransmisor que claramente está comprometido en la apreciación y la emocionalidad de música? Es la dopamina.
Y ustedes deben haber escuchado que la dopamina es el neurotransmisor del placer, pero también es el neurotransmisor que nos vincula rápidamente con el otro. Y para que el ser humano se haya desarrollado hasta el punto de tener una bipedestación y poder apreciar al otro, ha habido una inversión en una mayor producción de la dopamina, ¿no es cierto?, además de la serotonina, para que el ser humano viva en sociedad. A diferencia de los primates, donde fundamentalmente se jerarquiza la producción de la acetilcolina, que es un neurotransmisor que nos pone en alerta y en vigilancia y que nos permite delimitar nuestro terreno. ¿Se dan cuenta? Esta es mi parte, no entra nadie. Para poder superar esa posibilidad de localizarnos en un sitio sin alternarnos con los otros, tuvo que aumentar la dopamina para que pueda haber una unión empática entre los seres humanos. Y ese es el neurotransmisor más importante que aumenta su producción cuando uno escucha música, cuando uno baila al compás de la música, cuando uno toca un instrumento musical o cuando uno canta. Díganme ustedes si no han sentido placer al cantar y recordar, al seguir un ritmo, al bailar. Todo esto tiene sentido con respecto al desarrollo del ser humano y a su capacidad empática. Entonces, la música y la empatía están sumamente relacionados. Pero ustedes me dirán, Alberto, pero la dopamina yo he escuchado que es para el amor así reciente, ¿no? Cuando uno se enamora locamente. Pero no solamente se produce dopamina con la música. También se producen otras sustancias como la oxitocina, que es aquella sustancia que le permite al ser humano tener vínculos a largo plazo. ¿No es cierto? Tener una relación pareja de 25, 30, 40 años, de poder vincularnos con nuestros hijos desde el nacimiento hasta que nos separe una circunstancia. Esa posibilidad de tener relaciones de largo plazo, profundas, es gracias a la oxitocina. Y la oxitocina es la hormona que luego de la dopamina se produce de manera mucho más intensa cuando uno transita por la música. ¿Qué les parece? Entonces tiene sentido, ¿no es cierto? Si cuando estábamos evolucionando como seres humanos, estábamos más preocupados por estar alerta de lo que es nuestro, en realidad el desarrollo ha permitido que nos unamos justamente por esta comunicación a través de la música, que ha mejorado la función dopaminérgica para poder estar relacionados inmediatamente con el otro, pero además de hormonas como la oxitocina, que ha permitido que tengamos una relación de largo plazo, que podamos formar una sociedad importante, unida en el tiempo. Además, también se produce otra hormona, la vasopresina, que es importante para el reconocimiento social, para poder decir, yo pertenezco a esta sociedad, yo comparto mis valores con estas personas. Todas formamos parte de un mismo proceso, que se llama, como les acabo de decir, sociedad. Y por último, como les decía, la dopamina, que va a facilitar rápidamente esta interacción. Por lo tanto, la música es también parte de la cultura, ¿no es cierto? Porque la música son emociones expresadas a través de contextualizaciones específicas para cada proceso cultural social, ¿no es cierto? La música criolla para nosotros es probablemente este vínculo extraordinario que nos permite cantar a viva voz como queremos a nuestra patria y a nuestro país. Pero vean ustedes, cuando en el Mundial cantamos esta canción, no solamente se emocionaron los peruanos, todos los que estaban en el estadio sintieron la vibración de la voz, la emocionalidad de la expresión del canto, y se contagiaron también de la emocionalidad de la música. ¿Qué les parece? Una canción que está claramente inmersa en nuestro contexto cultural tuvo la fuerza para hacer que personas de otras culturas también se emocionaran con nosotros. Hubo un contagio emocional.
Y eso está en relación a la esencia del ser humano y su capacidad de poderse reconocer con el otro en objetivos, como les decía, comunes e impulsados también por emociones comunes. Pero lógicamente la cultura nos va a explicar también la variabilidad de las emociones diferenciadas por grupos humanos en diferentes partes del mundo, ¿no es cierto? Que nos dará entonces peculiaridades con respecto a la expresión musical. Y entonces, ¿cuáles son las funciones de la música? Vean ustedes. Primero, enriquecer la expresión emocional. Y ustedes me dirán, expresión emocional, recuerden ustedes que un ser humano reconoce al otro ser humano y reconoce su estado anímico a través de lo que muestra, con sus gestos, con el movimiento de sus brazos. Y eso se conoce como emoción. Entonces, tener la capacidad de tener una emocionalidad rica en expresiones habla de una gran capacidad del ser humano para poderse adaptar en la sociedad. También la música mejora la creatividad y nos da habilidades sociales justamente para poder generar empatía con el otro. Mejora las habilidades lingüísticas, mejora las habilidades matemáticas, las habilidades visoespaciales, es decir, la posibilidad de poder vernos en el contexto extendido. Y además las habilidades motoras, mejora el movimiento, mejora el movimiento fino, acompañado de una mejora de la atención y la concentración y una mejora de la memoria de corto y de largo plazo. Miren qué importante es la música. En conclusión, entonces, la música constituye uno de los ejes centrales del desarrollo de la humanidad. Tiene como rol fundamental el unirnos con empatía para el logro de objetivos comunes que beneficien a todos. Y entonces, la magia de la música nos hace únicos y a la vez nos hace parte de una sociedad mejor. Aprecien la música, canten, bailen, gocen con ella, porque esto claramente es un proceso de desarrollo de la sociedad. Alimenten a sus hijos con la música, porque va a ser más creativos, los va a hacer más funcionales, los va a hacer más empáticos. La música debe ser un elemento que conviva con nosotros en el desarrollo de la familia y en el desarrollo de la sociedad, porque se ha ligado claramente el desarrollo del sistema nervioso, no solamente en la especie, sino también en el desarrollo del ser humano, en su involucramiento tanto en la creatividad como en la emocionalidad. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctor Fernández, por su exposición. Y más bien, a todas las personas que nos están acompañando ahora, los invitamos a que si tienen alguna consulta, alguna pregunta, pues pueden utilizar cualquiera de nuestros medios, ya sea las preguntas y respuestas o en nuestro chat para que hagan sus consultas. Mientras alguno de ustedes se anima a hacer alguna pregunta, yo le hacía la siguiente consulta. La música se puede utilizar como terapia de repente en personas que sufren de cuadros de depresión o no solo depresión, de repente otras patologías en el rubro, en el ámbito de la salud mental. Por supuesto. En realidad tu pregunta, José Luis, es sumamente precisa y mira, es importante para que la gente capte lo que he querido decir y no parezca que yo soy un hombre pues, muy musical y estoy sobrevalorando un proceso humano. No. Dime, José Luis, ¿en qué actividad del ser humano, sea curativa o de recreación, no está la música? Está en todas. Está en todo. Y justamente la musicoterapia, ¿no?, tiende a tener un rol fundamental, sobre todo en los trastornos del área de la psiquiatría, de la salud mental, justamente porque puede convocar una emoción, ¿no es cierto?, que se condiga con lo que pasa alrededor de uno y pueda darle tranquilidad y paz el estar con otras personas cuando hay un fondo musical. Por lo tanto, la música puede ser complementaria de casi todos los tratamientos que nosotros realizamos
en el área de la salud mental. Un ejemplo muy simple. Miren ustedes, hay mucha gente que todavía tiene temor de irse a vacunar, ¿no es cierto? Tiene temor de que, bueno, hay 50 hipótesis que han plantado un temor en el pensamiento humano con respecto a las vacunas. ¿Qué es lo primero que sientes cuando vas a un vacunatorio? Lo primero que escuchas es música, ¿no es cierto? Y si el grupo es de adolescentes, es música de adolescentes. Y si es para niños, es música para niños. Y mientras que se van ambientando con la música, ¿qué es lo primero que se consigue? Confianza, empatía, seguridad. Lo que se está haciendo en ese momento es bueno para todos. Y esa es una sensación muy primaria, que nace justamente de este desarrollo de la propia especie en su capacidad de adaptarse a las situaciones nuevas o a las situaciones que inicialmente nosotros podemos concebir como peligrosas. Muchísimas gracias, doctor. Y hay una pregunta, y es muy puntual, nos dicen, una persona que sufre de un cuadro de ansiedad o algún trastorno de ansiedad, ¿hay un tipo de música recomendable para este tipo de personas y de repente un momento ideal para escuchar la música o no es así? Es así. En realidad, cuando tenemos personas con trastornos de ansiedad, ¿no? Usted ha escuchado muchísimas veces que se entrena para tener periodos de relajación. Y cuando se dice relajación, no se refiere solamente a la relajación motora, muscular. En realidad, relajación se refiere a la posibilidad de poder distender la emoción, ¿no es cierto? De que el pensamiento se diluya dentro de los procesos emocionales. Y las formas más eficaces que acompañan a la relajación es justamente la música. Y la música tendría que tener en ese momento una característica fundamental, que es ritmo y tono. Es decir, una cadencia que no tenga cambios bruscos, que tenga más melodía que compás, para que pueda haber una sintonía. Eso es lo que nosotros llamamos sincronía en los procesos mentales. Ustedes saben que el cerebro tiene un ritmo electromagnético que se puede descubrir a través del electroencefalograma, pero ese ritmo electromagnético puede llegar a una sincronización justamente con procesos como la música, que marcan también un ritmo de relajación, un ritmo de tranquilidad. Música de ese tipo en relajación funciona muy bien porque sincroniza los procesos emocionales y cognitivos del ser humano justamente con la música. Y hay una pregunta, muchísimas gracias, y una pregunta que de repente usted nos puede aconsejar, ¿no? ¿Y qué pasa si yo cuando escucho una canción, en vez de alegrarme, me pongo triste? Entonces, ¿qué hago? ¿Tengo que evitar esas canciones que me ponen triste y solo escuchar estas canciones que me alegran? ¿Qué recomendación podríamos darle de repente a esta persona? No. A ver, es una excelente pregunta. Les voy a contestar esta pregunta con una metáfora, ¿ya? Les va a encantar esta metáfora, porque es de lo cotidiano. Miren ustedes, yo tengo un problema con mi pareja, ¿estamos de acuerdo? Por alguna razón no nos llevamos bien y nuestro vínculo se está perdiendo. Y entonces yo voy a la terapia de pareja. Entonces, ¿para qué voy a la terapia de pareja? Uno diría, para arreglar la relación. No, señores. La terapia de pareja, ¿para qué es? ¿Para qué? Si el vínculo se ha deteriorado tanto que no vale la pena seguir, puedan vincularse tranquilos y sin agresión. Y si sí funciona, puedan reunirse tranquilos y sin agresión. Entonces, el objetivo de la terapia no es unirlos otra vez. Con la música pasa exactamente lo mismo. La música expresa una emocionalidad. Y hay música que nos va a causar tristeza y tenemos que tener la capacidad de poder expresar esa tristeza. Porque al final, ¿qué resulta siendo? Una vía regia para liberar esa emoción. Como va a haber música que me va a alegrar. Entonces van a haber momentos, y estoy seguro que ustedes han pasado por eso, cuando tienen un recuerdo triste, ¿no? Acuden justamente a la música que les permite poder estructurar esa tristeza.
poder ubicarla en tiempo y espacio. Y eso es saludable. Como habrá momentos en que, caracho, la alegría es un proceso que me acompaña en este momento. Y entonces escogeré música que me haga recordar los momentos felices o música que me genere alegría. Entonces, la música no es ni buena ni mala. La música no es mala porque me causa tristeza. La música no es buena porque me causa alegría. La música es un proceso que me permite integrar lo que siento con lo que pienso y me permite obtener armonía entre lo que pasa fuera de mí y lo que pasa dentro de mí. Entonces, ¿qué cosa es la música? Un puente. Es un puente que me permite comunicar procesos. ¿Se dan cuenta? Yo elegiré qué puente es el mejor para mí y en qué momento es mejor para mí. Pero me comprenderán ustedes que es mejor pasar por el puente que tirarse al río, ¿no es cierto? Entonces, la música siempre va a ser positiva en ese sentido. Muchísimas gracias, doctor, por su respuesta. Y hay una pregunta que estamos viendo que se repite y es la siguiente. ¿La música se puede utilizar como parte de la terapia en los pacientes con enfermedad de Alzheimer? Ah, excelente pregunta. Por supuesto que sí. Y miren que yo creo que me hacen la pregunta porque han captado la idea. Yo estoy ya me estoy emocionando ya. Y acá me voy a escuchar un poco de música. Miren ustedes, ¿ah? Miren, si yo entiendo que la música se impregna en la emocionalidad, ¿no es cierto? Y se impregna tempranamente la capacidad de comunicación, entenderé que la música va a estar en la memoria implícita del ser humano. En la memoria donde yo aprendo y entiendo sin necesidad de estar atento a ese aprendizaje. Esa memoria implícita es extraordinariamente reconfortante porque siempre está detrás de todos mis procesos, inclusive de mis propias vivencias. Y va a ser un proceso que me va a generar equilibrio permanente, con un tono permanente. Les cuento que esa memoria es la última que se pierde cuando uno tiene enfermedad de Alzheimer. Por lo tanto, la música va a vincular al paciente con una realidad que él ha vivido y que lo puede conducir a dar la realidad presente. Por supuesto que es buenísimo para el paciente con trastorno de enfermedad de Alzheimer poder gozar de la música y poder unirse a su emocionalidad y a lo que todavía conserva en su parte cognitiva. Muchísimas gracias, doctor. Y tenemos una pregunta en relación a la música y los pacientes que tienen trastornos de TDAH. ¿Es importante la música como parte de su terapia, como parte de su desarrollo? Miren ustedes, buena pregunta también. Les cuento, yo soy un paciente confeso, yo tengo un trastorno por déficit de atención con hiperactividad, ¿no? He tenido, ustedes saben que este proceso dura toda la vida. ¿Saben qué era lo que más me gustaba? Escuchar música. Porque solo la música era capaz de generarme tranquilidad y paz. No solamente en lo que pensaba, sino también en mis propios movimientos. Era lo único que me ponía quieto. ¿Saben por qué? Porque, como les he dicho, la música genera sincronía. La música me dejaba soñar, me dejaba ver mi futuro de manera mucho más alentadora. Entonces la música está más allá de la propia atención. No hay que atender la música para gozar de ella. No hay necesidad, porque está en lo implícito. Esa es la razón por la cual uno va a un restaurante, ¿no? Y siempre hay una música de fondo. Y uno dice, ¿no? ¿Para qué esa música de fondo y todo el mundo está hablando? No tiene sentido. Tiene sentido. Porque esa música me sincroniza con el ambiente. Y me sincroniza con todos. Donde vayan ustedes, donde va a haber público, siempre va a haber una música de fondo. En los centros comerciales, en los restaurantes. Inclusive cuando uno entra al colegio, en los colegios que conocen de estos procesos,
se entra con música. En las empresas asiáticas, los momentos de refrigerio, los momentos de ejercicio son con música, porque la música sincroniza, la música repara, la música equilibra. Muy importante para aquellas personas que tienen déficit de atención, pueden sincronizarse, por supuesto, a través de la música. Muchísimas gracias, doctor. Y dentro del mismo grupo de enfermedades también nos comentan, y en el caso del autismo, ¿es importante la música en este tipo de Importantísimo. situaciones? Es importante porque miren ustedes, ¿de qué se le acusa al autista? ¿No? Se le acusa de no vincularse emocionalmente. Se le acusa de tener la imposibilidad de poderse conectar a un solo proceso atencional. ¿No es cierto? Pero la música, como les digo, transgrede eso. Está más atrás de la atención. Está más atrás de la posibilidad primaria de poder compartir un afecto. Está más atrás. Si nosotros tenemos la experiencia de tener un familiar con autismo, se darán cuenta que probablemente solo la música puede darnos claramente la sensación de que están conectados emocionalmente. La música debe ser un instrumento fundamental para aquellas personas con estas habilidades diferentes que hacen que de alguna u otra forma la conducta propia del autista pueda tener más calma, más programación, por un proceso que, como les digo, va más allá de la posibilidad de poder estar conectado claramente en un solo proceso. Muchísimas gracias, doctor. Y esta sí va a ser la última pregunta que vamos a hacer en relación a las que hemos venido realizando, y es una que hemos visto de manera frecuente en el chat y en las preguntas que nos formulan. Y es, en el caso de los niños, ¿qué tipo de música usted recomienda para que pueda acompañarlos en su desarrollo? ¿Hay algún tipo de música, algún género, o no es así? En realidad, la música tiene una ventaja, ¿ya? La música per se es un proceso variopinto, pero es un solo proceso. La música en general produce empatía, produce sincronización, genera creatividad y permite diversas interpretaciones con respecto a cada característica musical. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuál es la mejor música para un niño? Aquella música que nosotros culturalmente, en una sociedad determinada, hemos podido identificar como una forma de enriquecer los propios procesos de crecimiento. Entonces ustedes van a ver, en todas las culturas, la música en niños es melódica, alegre y estimulante. ¿Por qué? Porque se está desarrollando el sistema nervioso. Recuerden, hay una regla biológica en el desarrollo del cerebro. El desarrollo del cerebro es muy, muy intenso desde el tercer trimestre del embarazo hasta más o menos los 5 o 7 años de vida. Y para poder hacer que el cerebro siga un proceso de desarrollo, tiene que estar en excitabilidad. ¿Se dan cuenta? Entonces la música que el niño reciba tiene que tener este tono de alegría, de descubrimiento, de creatividad, para poder empujar justamente este desarrollo. Y ustedes conseguirán entonces que su niño tenga interés en cosas que aparentemente no están en relación con la música, pero lo están, ¿no es cierto? Las matemáticas, la creatividad, etcétera, etcétera, etcétera. Un hogar musical, les aseguro, es un lugar donde el proceso de desarrollo del sistema nervioso goza de buena salud. Acompañen los procesos con música y van a ver que lo que les digo es absolutamente cierto. Muchísimas gracias, doctor Fernández. Muy agradecidos por su presentación y por haber respondido muchas de nuestras consultas.
Más bien, antes de terminar y dar por concluida nuestra charla del día de hoy, no sé si quisiera dar unas últimas palabras, algunas últimas recomendaciones, pues a todas estas personas que nos están acompañando el día de hoy. Muy bien. Ha habido una pregunta que me ha gustado muchísimo, que es sobre lo que me puede generar la música, ¿no? Voy a reiterarles, la música es un puente. Es un puente que une la emoción con el pensamiento. Es un puente que une a un ser humano con otro. Es un puente que une a la sociedad con su medio ambiente. Y es el puente que nos genera objetivos y caminos comunes. La música nunca es mala, nunca es mala. Y escuchen ustedes, les voy a participar una expresión sabia de mi madre, que ahora está en el cielo. Mi mamá decía, hijito, ¿sabes cuánto te vas a dar cuenta que estás viejito y que ya no disfrutas de la vida? ¿Cuándo, mamá? Cuando ya no disfrutes de la música. Y cuando no entiendas la música actual. No rechacemos la música actual. No pensemos como padres, en mi tiempo era música, esto es cualquier cosa. No, señores. La música va ambientando procesos. La música se va modulando según el desarrollo de las sociedades. Las músicas son buenas siempre. Apreciemos la música, ayudemos a nuestros hijos a apreciar la música, ayudemos a todos a comunicarnos musicalmente, porque les aseguro, eso les va a permitir gozar mucho más de aquellas cosas que la vida nos ofrece, y por ser fáciles de conseguir, no las apreciamos en su valor real. Muchísimas gracias nuevamente, doctor Fernández, y gracias por estar hoy con nosotros y brindarnos esta excelente presentación.